Bienvenidos una vez más a las charlas en la Casa de la Vida. Esta semana es una semana especial ya que se cumplen 98 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así que, bueno, os pregunté en redes sociales si os apetecía que hablase de esta efeméride y me dijisteis en general que sí. Así que he decidido hacer una serie de 2 vídeos llamados Descubriendo Tutankamón, donde hablaremos de algunos detalles de este importante acontecimiento del mundo de la arqueología. Algunos me comentasteis que, bueno, que es un tema bastante manido, que es un tema que conocéis bastante bien, así que estabais un poco dudosos, ya que sabéis que en este canal normalmente intento hablar de cosas que no son tan conocidas, digamos, del mundo de la egiptología. Así pues, no voy a hacer el vídeo normal contándoos cómo fue el descubrimiento. Howard Carter nació aquí, en tal año fue a este sitio, trabajó con esta gente y en 1922 hizo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esto lo sabéis ya todos y lo podéis leer en cualquier libro de divulgación, no hace falta que os lo cuente yo. Os quiero enseñar algunos detalles quizá menos conocidos, algunos os sonarán, pero espero que el acercamiento de este vídeo os resulte interesante y os descubra algunos detalles que no conocíais sobre este acontecimiento que indudablemente es muy conocido entre el público en general. Quiero hacerlo también, como suelo hacer con estos vídeos, quiero hacer de este vídeo también algo un poquito personal, y es que yo desde siempre, bueno, no desde siempre, pero desde momentos tempranos en mi carrera egiptológica, he sentido una cierta cercanía con este personaje complicado que es Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Howard Carter empezó a trabajar en Egipto, como muchos sabéis, como dibujante. Él era hijo de un pintor bastante bueno y aprendió con su padre a dibujar, y esto fue lo que a los 17 años le llevó a empezar a participar en excavaciones en Egipto como dibujante. En este caso con Percy Newbery, y después empezaría a trabajar con Flinders Petrie. Es algo que es bastante interesante para mí, ya que estas excavaciones pertenecían a la Egypt Exploration Fund, que es una agrupación, digamos, una fundación egiptológica que financiaba excavaciones, una fundación egiptológica británica que financiaba excavaciones en Egipto en aquellos momentos. Y es que yo empecé a trabajar en Egipto también como dibujante para la Egypt Exploration Society, ahora se llama Egypt Exploration Society, un poquito más tarde, cuando tenía 20 años. Así que tanto Howard Carter como yo empezamos nuestras andanzas egiptológicas trabajando en Egipto como dibujantes para, digamos, la misma institución. Yo empecé trabajando, como ya os he contado en otras ocasiones, en el Delta, en el yacimiento de Saís, la moderna Sa al-Hagar, y bueno, es algo que siempre me ha llamado la atención. Además, mi padre también era dibujante, era ilustrador, era dibujante de cómics, y fue quien me enseñó a dibujar también, con lo cual es un paralelismo bonito y que me gusta recordar. Además, es un homenaje en cada dibujo que hago a mi padre que nos dejó hace poco, hace unos meses. Y bueno, no quiero que este vídeo se vuelva algo triste. Os quiero enseñar para empezar algunos de los dibujos de Howard Carter. Howard Carter pintaba sobre todo con acuarelas. Las acuarelas son fáciles de transportar, con lo cual son un medio excelente si tienes una libreta y unas pequeñas acuarelas de viaje para llevar contigo y hacer ilustraciones, digamos, in situ, en los yacimientos o mientras estás viajando. Estas ilustraciones son facsímiles de dibujos que hizo Howard Carter, que pintó con acuarelas, y en las que podéis ver la comparación de signos jeroglíficos en la parte superior con los animales reales que representan. Y podéis ver, si empezamos con esta, podéis ver cómo tenemos el signo de la limoche, que es lo que nosotros transliteramos como Aleph, es un golpe de voz. Y aquí podéis ver con mucho detalle el dibujo de Howard Carter, con todos los detalles del animal real. Era un artista realmente excelente. Y en este caso tenemos distintas ánades y el dibujo de cómo es el animal real. Con lo cual podéis ver por qué
por qué un egiptólogo contrataría a alguien como Howard Carter para que ilustrase sus excavaciones y sus descubrimientos. Así que estos fueron los primeros pasos de Carter y a mí me gusta sentirme un poco cercana. Es algo muy inspirador para alguien que está empezando. Ten en cuenta que yo me vi yo solita con 20 años yendo al Delta y yo no conocía a nadie de la excavación. Así que fue una experiencia muy emocionante en mi vida, de la que, bueno, si queréis os puedo hacer algún vídeo sobre esas primeras experiencias de esa marina de 20 años por el delta del Nilo, descubriendo todo este fascinante mundo de la arqueología. Volviendo al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, saltamos en el tiempo y obviamente estamos haciendo esto esta semana porque estamos conmemorando este descubrimiento hace 98 años en el día 4, los días 4 y 5 de noviembre de 1922. Y es que el día 4 de noviembre es cuando se descubren los primeros escalones de la tumba y el día 5 es cuando ya Howard Carter puede confirmar que se trata de una nueva tumba y de que esta nueva tumba puede estar potencialmente intacta. Ya sabemos que después descubrirían que había sido robada en algunas ocasiones, pero sus contenidos seguían estando. Entonces, siguiendo en mi línea de enseñaros documentos originales, esta vez en vez de ver papiros y documentos antiguos, vamos a ver documentos pertenecientes a la época del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y el primero que os quiero enseñar es un facsímil del diario de Howard Carter en estos momentos. Tiene solo las páginas relevantes, pero esto sería un diario de la época de 1922, una especie de agenda, como las agendas que tenemos hoy en día, donde él iba anotando algunas de las cosas que iban pasando, pues quién venía a la excavación, quién se iba, para saber un poco qué es lo que estaba pasando. Si miramos las anotaciones, en este caso del sábado 4 de noviembre, tenemos esta anotación a lápiz, podéis ver 4 de noviembre escrito aquí, y una anotación a lápiz donde simplemente dice First steps of tomb found, primeros escalones de tumba encontrados. Aquí ya está diciendo que potencialmente se trata de una tumba. Y al día siguiente, con una caligrafía un pelín más clara, podéis ver el 5 de noviembre, es decir, 98 años hoy, lo que nos dice es Discovered tomb under tomb of Ramses VI, es decir, descubierta tumba debajo de la tumba de Ramsés VI, investigated same, he investigado la misma, and found seals intact, y he encontrado los sellos intactos. Simplemente unas pocas líneas marcan este descubrimiento, así que estamos aquí al comienzo de esta gran aventura que ocuparía a Carter por los siguientes 10 años. Y una anotación, simplemente una curiosidad, es que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue en 1922 y Carter terminó de documentar y de catalogar todos los objetos que encontró dentro de ella en 1932. Si pensáis lo que había pasado un siglo antes, en 1822, Champollion da los primeros pasos en el desciframiento de la escritura jeroglífica y fallecería 10 años después. Yo suelo llamar esos 10 años la década prodigiosa, después de componer una gramática y un diccionario de la lengua egipcia y dejar las bases del estudio de la lengua egipcia para periodos posteriores, con lo cual vemos esa década 1922, 1932, 1822, 1832, son momentos que han sido fundamentales para la egiptología, así que bueno, veremos qué es lo que pasa de 2022 a 2032, lo dejamos ahí en el aire. Bueno, esto es el comienzo de la excavación y en lo que me quiero centrar a continuación hasta el final del vídeo es en mostraros por qué esta excavación, aparte de todos los tesoros y de toda la atracción que cosechó esta excavación debido a la magnificencia de todo lo que se encontró, porque esta excavación es importante para el desarrollo de la arqueología. Y es que esta tumba fue encontrada con más de 5.000 objetos dentro de ella y muchos de estos objetos divididos en piezas, con lo cual se trata de muchos objetos individuales que debían ser catalogados.
en estos momentos, a principios del siglo XX, todos estos objetos podían haber sido extraídos directamente de la tumba con una documentación mínima y a día de hoy no tendríamos mucha información sobre exactamente cómo fueron las circunstancias del descubrimiento. Afortunadamente, Howard Carter era una persona muy meticulosa, muy sistemática y se dedicó desde el principio a documentar absolutamente todo en el descubrimiento. Y encontramos principalmente las siguientes categorías de documentación. Howard Carter tenía diarios de excavación en los que detallaba exactamente qué es lo que iba haciendo cada día, aparte de esta agenda que os he enseñado, unos diarios donde detallaba qué es lo que ocurría, qué es lo que se hacía cada día. Se hicieron innumerables planos dibujados de cada una de las estancias y de la localización de cada uno de los objetos en ellas, pero también toda una serie de tarjetas en las que se registraban las características principales con dibujos también de los objetos encontrados en cada una de estas cámaras. Se realizó una documentación fotográfica por Harry Barton, que era un fotógrafo del Metropolitan Museum de Nueva York, de absolutamente todo, tanto las cámaras, los distintos objetos con distintas vistas, de todo el proceso de trabajo a medida que se seguía avanzando y también listas de objetos. Se dio un número a cada uno de estos objetos. Esto es algo que en arqueología hoy en día nos parece normal. Nos parece que es algo que es lo que se suele hacer, pero no era habitual en la época, con lo cual Howard Carter va a asentar toda una serie de estándares para la disciplina que la influenciarían en los años posteriores de forma muy notable, con lo cual le debemos mucho a la hora de desarrollar toda esta documentación. Si os interesa conocer toda esta documentación, de la que os voy a enseñar algunos detalles a continuación, podéis ir a la web del Griffith Institute de Oxford, donde han escaneado y transcrito muchísimos de estos documentos. Esto es un proyecto que sigue en desarrollo hoy en día. Se llama Tutankamón, anatomía de un descubrimiento, creo, de una excavación, y os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que podáis ir directamente y podáis disfrutar de todos estos documentos. Están los diarios transcritos, está todo, absolutamente todo, todos los dibujos, es una verdadera maravilla. Y bueno, voy a pasar a un pequeño PowerPoint que he hecho hoy, después volveremos a la imagen mía grande, pero os quiero enseñar algunos detalles en este PowerPoint de lo que os estaba comentando, de estos diarios. Toda la información que os voy a enseñar ahora está tomada de esta web del Griffith Institute, así que de nuevo os recomiendo que paséis por la web y le echéis un vistazo para celebrar vosotros también esta efeméride. Bueno, aquí podéis ver el diario de excavación de la campaña de 1922, como podéis ver, a 1923. Esta campaña empezó, esta era la última campaña en teoría que se iba a hacer excavando en el valle, supongo que sabéis la historia. Carter y Carnarvon llevaban trabajando en el Valle de los Reyes desde 1915 haciendo descubrimientos menores y Lord Carnarvon estaba cada vez más harto de simplemente proporcionar dinero y que no se encontrasen grandes cosas. Así que le dijo a Carter que iba a dejar ya de financiar la excavación. Carter ofreció financiar una nueva campaña él mismo y Carnarvon al final dijo que, bueno, pues que él financiaría una última campaña. Esta campaña comenzó realmente, como podéis ver aquí, el 1 de noviembre. Veis que este párrafo es el párrafo que empieza a detallar qué es lo que iba a empezar a suceder. Y el 4 de noviembre, 3 días después de empezar esta campaña, tenemos este primer evento. Entonces os he copiado aquí la transcripción de lo que veis en el diario de Carter, y bueno, os he puesto una fotografía de Carter para que lo tengamos aquí presente, y nos dice: sobre las 10 de la mañana he descubierto debajo de más o menos la primera de las cabañas
que son las cabañas de los trabajadores de la tumba de Ramsés VI, que estaba al lado, las primeras trazas de la entrada de la tumba. Posteriormente él aquí añade ya Tutankamón, ya que esto lo escribió después, ya sabía que se trataba de la tumba de Tutankamón. Dice que esto era el primer escalón de la esquina noreste de la escalera que baja, la escalera sumergida. Sumergida no es una buena traducción, pero bueno, de la escalera descendente. Dice que en poco tiempo hizo falta para mostrar que se trataba de el comienzo de una excavación muy empinada en la roca madre y que estaba a unos 4 metros por debajo de la entrada a la tumba de Ramsés VI. Es decir, todo esto era una zona que no se había tocado desde la construcción de la tumba de Ramsés VI. Y dice que más o menos a similar profundidad por debajo del nivel presente del valle. Podéis ver que tiene algunos tachones, como escribimos todos, podéis ver los tachones aquí, natural y level. Dice que esta era la naturaleza de las escaleras de entrada de las tumbas de la dinastía XVIII, con lo cual esto apuntaba bien. Pero que en este día no se podía decir nada por el momento hasta que no se retirasen todos los escombros. Esto es lo que habían visto durante el 4 de noviembre. Si seguimos al 5 de noviembre, es decir, 98 años a partir del día de hoy, nos dice que a lo largo del día anterior y gran parte de este día, del 5 de noviembre, se dedicaron a liberar esta entrada, realizar la excavación de los márgenes de la parte superior de la escalera para marcar las cuatro esquinas de este pozo que descendía con la escalera. Y ya veis que ya desde el principio está tomando medidas, describiendo exactamente las características de la roca en cada una de las partes. ¿Sí? Siguieron bajando y van bajando distintos niveles de escalones hasta que al final llegan a una puerta sellada, y una puerta sellada con yeso y con una serie de sellos, como podéis ver aquí, y que todas las apariencias externas indican que se trataba de una entrada intacta. La entrada para el día 5 de noviembre sigue en la página siguiente, pero bueno, os podéis hacer una idea con esto, no quiero bombardearos con mucho texto. Si volvemos a mi pantalla, de lo que está hablando Howard Carter aquí eran de una serie de estampaciones, una serie de sellos que cuando se cubría con yeso la puerta se estampaban pues como un sello en una carta, para que si alguien rompe, tiene que romper los sellos y es evidente que se ha roto, se ha entrado en ese lugar. Estos sellos tenían también un poder mágico de protección para la tumba. Y como buen arqueólogo, Howard Carter documentó todos estos sellos. Había sellos de distintos tipos y él los dibujó en detalle. Aquí podéis ver un facsímil de uno de estos dibujos y podéis ver que tenemos un chacal en la parte superior. El chacal, los dioses chacales, tanto Anubis como por ejemplo Upuaut, eran los protectores de ese punto liminal, de esa transición. Recordad, liminal indica que es el limes en latín, es la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Son estos dioses de la necrópolis. Y este chacal está sentado encima de 9 enemigos. Recordad que el número 9 es 3 veces 3, con lo cual indica la totalidad, 3 es el plural, y está encima, está sometiendo a todos los enemigos de Egipto. Y como veis, Howard Carter ha indicado que estos enemigos son asiáticos, africanos y asiáticos. Es decir, los enemigos del sur, Nubia, y los enemigos
del este, de la zona de Siria-Palestina, que eran los enemigos por antonomasia de Egipto. Podéis ver aquí toda una serie de números, él había numerado cada una de estas estampaciones de sellos e indica cuáles corresponden a este mismo sello. Obviamente, distintas estampaciones fueron hechas con un mismo sello y esto se puede identificar. Así que veis que desde el principio tenemos una documentación extremadamente exhaustiva. Está indicando también las medidas, podéis ver en la parte superior del sello. Es decir, incluso los objetos o elementos que podríamos considerar que son menos importantes son documentados desde el principio con gran detalle. Os hablaba también de planos. Una vez fueron abiertas todas las cámaras de la tumba, Carter realizó también planos de todo el complejo de la tumba y lo podéis ver, por ejemplo, aquí. A ver, si me tapo yo, podéis ver aquí la entrada a la tumba, una indicación de todas las partes en las que esta tumba estaba sellada en el corredor con distintos muros y daos cuenta cómo la tumba no está dibujada a mano alzada, está dibujada tomando medidas muy exactas y triangulando cada uno de estos puntos para colocarlo en el punto exacto. Todos aquellos que habéis trabajado en arqueología sabéis que cuando estamos dibujando, por ejemplo, un corte, una excavación, tenemos que dibujar estos puntos de esta manera, es decir, triangulando, tomando dos puntos conocidos para localizar un tercer punto. Así que cuando estudiabais matemáticas en el colegio y pensabais, bueno, ¿cuándo voy yo a utilizar todos estos conocimientos, trigonometría, etcétera? Pues si sois arqueólogos es algo que es realmente útil, igual el dibujo técnico. Y simplemente he traído aquí como pequeña anécdota, yo sigo siendo dibujante en las excavaciones en las que participo, hago planos de ese tipo y dibujos también de objetos como los que os he ido mostrando y simplemente os quiero enseñar mi pobrecito compás que utilizo para hacer estos planos y quiero mostraros lo rota que está la caja después de más de 10 años trabajando en Egipto, llevando esto en una bolsa. Está también muy sucia, esto es irrecuperable, no se puede lavar. Pero le tengo mucho cariño a este compás, me podría comprar otro, pero lo llevo utilizando durante muchos años, así que le tengo mucho cariño y pues lo sigo utilizando. Pero para que veáis que es un trabajo de grandísima precisión hace casi 100 años. Otro dibujo también muy detallado, este no es de Howard Carter, él tenía un equipo también con otros dibujantes, otros especialistas. Este es otro de los puntos positivos del trabajo de Carter, es que se rodeó de los mayores especialistas que existían en el momento para conseguir esta documentación de forma muy efectiva. Aquí veis un dibujo de la antecámara y podéis ver todos los objetos que se encontraron en su localización exacta a distintos niveles, ya que estaban amontonados, y podéis ver la numeración y la precisión con la que está hecho este dibujo. Voy a acercarlo un poquito más para que podáis apreciarlo un poquito más en detalle. ¿De acuerdo? Es espectacular. Mirad los carros, todas las piezas amontonadas y cómo podemos distinguir exactamente cada uno de los objetos, aunque estaban unos encima de los otros. Esto, si habéis ido a exposiciones como la exposición que hay en Madrid sobre los tesoros de Tutankamón, es esta documentación la que nos permite recrear a nivel facsímil, con copias de objetos, exactamente cómo estaba la tumba cuando fue descubierta. Lo mismo ocurre con la cámara funeraria, la cámara donde se encontraba el sarcófago. Sabéis que el sarcófago de Tutankamón, bueno, el sarcófago y los distintos ataúdes, recordad que ataúdes son normalmente las cajas funerarias de madera, sarcófagos es el término que utilizamos principalmente para piedra. Pues sabéis que estos sarcófagos y ataúdes estaban dentro de toda una serie de especie de altares, unos dentro de otros como muñecas rusas, y dentro de una cámara que prácticamente era del mismo tamaño que estos altares,
y con toda una serie de objetos depositados alrededor. Aquí podéis ver una vista de esta cámara nuevamente con todos los objetos y con su numeración, con lo cual de nuevo podemos saber exactamente dónde se encontró cada uno de estos objetos. Si descendemos al nivel concreto de los objetos, como os comentaba, lo fundamental que tenemos son fichas individuales para cada objeto y sobre todo una serie de tarjetas y fotografías que los acompañaban. Un ejemplo de estas tarjetas lo podéis ver aquí, son tarjetas como las que utilizamos hoy en día por ejemplo, para hacernos notas cuando vamos a dar una charla o para, no sé, para estudiar y memorizar pequeñas listas de elementos. Pues aquí podéis ver un par de tarjetas que se refieren a esta estatua de un chacal que apareció dentro de este pequeño altar portátil en la cámara que hoy en día llamamos la cámara del tesoro, una cámara adjunta a la cámara funeraria. Podéis ver un dibujo bastante detallado de esta estatua, podéis ver las líneas, podéis ver que no es un dibujo simplemente a mano alzada, tiene todas las medidas. Aquí abajo se especifican estas medidas, tiene su número dentro de la catalogación de los objetos y va acompañado de otra ficha donde se detallan más elementos, el tipo de materiales, etcétera, etcétera. Con lo cual podéis ver que tenemos muchísimo detalle de cada uno de estos objetos. Por si por alguna circunstancia alguno de estos objetos se hubiese dañado, se hubiese perdido, tendríamos toda esta documentación, que es algo muy importante. Asimismo, como os decía, fotografías de Harry Barton de todos los objetos y de distintas vistas de los objetos. Aquí podéis ver uno de los tronos por la parte de detrás, con lo cual no es simplemente una vista frontal, que sería la vista más común, sino distintas vistas. Este es un dibujo de el, digamos, altar donde se encontraban dentro los vasos canopes o vasos canopos de Tutankamón, y podéis ver que esto es una vista desde arriba, y si recordáis este es este altar dorado que tiene 4 diosas en las 4 caras. En el segundo vídeo de esta serie hablaremos más sobre este objeto en particular, pero aquí os quiero enseñar simplemente el dibujo que hizo Carter para indicar todos los detalles. Si podéis ver, estas huellitas se refieren a la localización de las estatuas y fue anotando quién era cada una de estas diosas. Podéis ver ahí Serket, Neftis, Isis en la parte inferior y Neith, que son las 4 diosas protectoras. Hablaremos más en detalle de este objeto en el segundo vídeo, así que lo voy a dejar por ahora. Y obviamente a medida que iban abriendo todos estos altares, fueron accediendo a los sarcófagos, a los ataúdes y finalmente a la momia de Tutankamón, que estaba cubierta en toda una serie de objetos también. Y tenemos una serie de dibujos, este es uno de ellos, sobre la localización de todos estos objetos sobre la momia de Tutankamón, con lo cual podemos reconstruir exactamente dónde estaban colocados todos ellos. Esto es muy importante para nuestro conocimiento de las creencias religiosas de los egipcios y de los procedimientos funerarios, de qué es lo que se colocaba en una tumba, en una momia, y especialmente en una momia real, ya que tenemos muchas momias de individuos que no pertenecían a la realeza, pero aquí podemos ver un enterramiento perteneciente a un rey. Así que podéis ver un esquema de la posición del cuerpo y todos los objetos, y de nuevo podéis ver que todos ellos llevan una letra, una etiqueta que después correspondería a las fichas en concreto de cada uno de esos objetos. Aquí podéis ver también un listado de esos objetos indicando los materiales, cuántos de esos objetos hay y esos números, esos códigos, para que nada se extraviase. Todos estos códigos se anotaban tanto en las fotografías como en las fichas, etcétera, etcétera. Es decir, podéis ver la magnitud de esta documentación. En algunos casos, por ejemplo, en toda esta serie de redes hechas de cuentas,
era muy importante documentar cómo se encontraban, ya que los hilos que crean estos objetos, que mantienen estos objetos en forma, normalmente son muy delicados y con el paso del tiempo se han deteriorado y no se mantienen. Así que tenemos también dibujos a color indicando estos patrones para que pudiesen ser reconstruidos posteriormente. Y obviamente Howard Carter era un artista, así que además de toda esta documentación también realizaba dibujos, recreaciones de los objetos que encontraba. En este caso, él encontró distintos carros y también implementos para los caballos de estos carros. Aquí podéis ver un dibujo artístico de una reconstrucción de cómo sería, a partir también de los relieves que encontramos en los templos, cómo sería uno de estos caballos con todos estos implementos. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿y todos estos facsímiles, toda esta documentación, cómo tienes tú esto? Si todo esto está en el Griffith Institute, como has dicho antes. Pues todo esto viene en un libro, así que voy a concluir este vídeo con una recomendación bibliográfica. Este libro, Los tesoros de Tutankamón, viene en una caja, como podéis ver, y contiene toda una serie de lo que se llama hoy en día inserts, que son todos estos facsímiles de documentos sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La calidad es excelente y el libro en sí es también un libro precioso. Os voy a enseñar algunas páginas. Aquí podéis ver Los tesoros de Tutankamón. Este libro está también en español, lo podéis encontrar también en español. Y está escrito por Jaromir Malek, que es un egiptólogo muy reputado que ha trabajado en todos estos materiales, con lo cual no solo es un libro muy bonito, sino que el texto también está muy bien. En algunas ocasiones estos libros tan bonitos, el texto no acompaña la calidad de la maquetación y de las imágenes. En este caso el texto está muy bien. Tiene algunas páginas dedicadas en general a Egipto, a la exploración de Egipto en época, digamos, moderna. Aquí tenemos el interés de Occidente por Egipto. Tiene también algunos documentos vinculados a Champollion, que os puedo enseñar en algún otro vídeo, este no es el tema de este vídeo. Y nos ofrece también muchísimas fotografías de las distintas etapas de la excavación. Y todos estos documentos vienen en estos sobrecitos plegados y están descritos en el texto. Tenemos más detalle en el texto. Así que es un libro que realmente os recomiendo que veáis si lo podéis conseguir. De nuevo, estos son libros que yo tengo desde hace mucho tiempo y no sé si se siguen editando, supongo que sí. Y si no, con el centenario dentro de 2 años probablemente se publicarán, o de nuevo se publicarán algunos incluso mejores. Aquí podéis ver otro sobrecito e imágenes, estas imágenes de Harry Barton, de las excavaciones. Y bueno, con esta recomendación de este libro, Los tesoros de Tutankamón, de Jaromir Malek, con todos estos facsímiles, lo dejo por hoy. El sábado, día 7 de noviembre, tendréis el segundo vídeo de esta serie Descubriendo a Tutankamón, donde nos adentraremos en detalle en uno de estos objetos, que ya os he dicho que va a ser este altar de los vasos canopes, y ya veremos qué es lo que vamos a hacer con él. Pues nada, sin más, lo dejamos por hoy, que paséis un día magnífico, y de nuevo os invito a que visitéis esta página del Griffith Institute y a que descubráis todos estos documentos. Un saludo y hasta luego.